La realidad es que los indígenas, apoyados por los españoles, fueron los que conquistaron América. Bienvenidos a Cosas de Íberos. Sabéis que en este canal nos gusta desmontar la sarta de mentiras y prejuicios que el mundo entero ha vertido sobre España. Mentiras y prejuicios que hasta los propios españoles, como siempre digo, los hemos asumido. Algunas de las mentiras más repetidas son en torno a la conquista española de América. Unas mentiras construidas con un objetivo muy claro y que consiguieron: separarnos a hispanoamericanos de españoles. Lo que antes estaba formado por un único imperio que aunaba sus esfuerzos por objetivos comunes, ahora son más de 20 países, cada uno remando en una dirección. ¿Acaso creéis que, por ejemplo, Estados Unidos sería una potencia mundial si en lugar de ser un único país fuesen 50 estados cada uno con sus propios objetivos? La realidad es que gracias a la cultura que compartimos, españoles e hispanoamericanos somos más proclives al entendimiento que al odio. Y seguro que la gran mayoría conocemos ejemplos de nuestro día a día en la que este entendimiento se demuestra. En el vídeo de hoy vamos a desmontar una mentira sobre la conquista de América que es imperceptible y que seguro que a muchos os sorprende. ¿Los españoles conquistaron América? La realidad es que los indígenas, apoyados por los españoles, fueron los que conquistaron América. Empecemos hablando por la caída del imperialismo azteca. El imperio azteca, con capital en Tenochtitlan, no debe de entenderse como una unidad homogénea de pueblos y cultura. Los aztecas, que eran la tribu militarmente dominante, ejercían una relación de sometimiento sobre el conjunto de pueblos que integraban el imperio azteca. Entre estos pueblos sometidos por el imperialismo azteca encontramos, por ejemplo, a los totonacas, los chichimecas o los chacaltecas. La dominación de los aztecas sobre el resto de pueblos sometidos era de película de terror. Tal y como señaló el arqueólogo Alfonso Caso, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el sacrificio humano era esencial en la religión azteca. ¿Pero los aztecas se sacrificaban a ellos mismos? No. La política de Estado del imperialismo azteca consistía en el sometimiento de otros pueblos para así obtener seres humanos que sacrificaran ante sus dioses. Por ejemplo, cuando finalizó la construcción del gran templo de Tenochtitlan en el año 1486, una de las construcciones religiosas más grandes del imperio azteca, durante 4 días se sacrificaron a 20.000 seres humanos. Incluso algunos historiadores y arqueólogos elevan esta cifra hasta los 70.000 seres humanos. La masacre fue tal que algunos relatan que el último día estaba toda la pirámide teñida de sangre. Las víctimas de estos macrosacrificios eran de los pueblos dominados por los aztecas, donde también se incluían niños, sin ningún tipo de distinción. El formato más habitual del sacrificio era que la víctima fuese arrastrada hasta la cima del templo. Aquí se le arrancaba el corazón y posteriormente su cuerpo era echado a rodar por las gradas. Cuerpo que, por cierto, no se desaprovechaba. Ya me entendéis. El historiador Diego Luis de Moctezuma, descendiente entre el mestizaje del terrible emperador Moctezuma y españoles, para justificar a su abuelo, decía que él solo se comía el muslo de la víctima. Era algo así como, bueno, eran caníbales, pero tampoco mucho. Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Por cierto, entre los descendientes de Diego Luis de Moctezuma, varias generaciones después, se encuentra Francisco Javier Girón, que fue el fundador de la Guardia Civil Española. Por si luego os dicen lo típico de que los mestizos eran marginados o excluidos o cosas así. ¿Qué ocurrió en este clima de sadismo religioso? Que cuando los españoles llegaron a América, fueron capaces de agrupar todo el odio que los pueblos indígenas tenían contra los aztecas. Estos mismos pueblos vieron en los españoles la oportunidad de librarse para siempre de la crueldad azteca. Y así fue. En el sitio de Tenochtitlan lucharon como mucho entre 300 y 1000 españoles, varía según las fuentes, liderados por Hernán Cortés. ¿Cómo es posible que entre 300 y 1000 españoles acaben con una ciudad de 300.000 habitantes? Porque, a ver, los españoles tenían pólvora. Pero aún así, en el mejor de los casos, la relación es que cada español tendría que haber matado a 300 aztecas. Esto, con las armas de aquel momento,
Junto a las tropas españolas participaron miles de indígenas que estaban hartos del terror azteca. Y es por eso incorrecto señalar que la conquista la hicieron los españoles. La conquista la hicieron los indios, que por su indiscutible superioridad numérica podían haber prescindido de los españoles en cualquier momento. Debo de aclarar también que los indígenas no actuaron únicamente como tropas al servicio de los españoles. Entre los autores intelectuales del derribo del Imperio Azteca también se encuentran indígenas. Uno de los casos más conocidos, y que os lo voy a contar rápidamente porque me parece una vida de película, es el de Doña Marina. La teoría más extendida es que alrededor del año 1500 Doña Marina nació en el sureste del Imperio Azteca, en Coatzacoalcos. Pertenecía a la nobleza indígena y su nombre original era Malintzin. Perdonad si no pronuncio bien los nombres, pero es que solo los he visto escritos. A pesar de pertenecer a la nobleza indígena, fue vendida como esclava por su padrastro. Cabe subrayar que durante el imperialismo azteca de estos tiempos las mujeres eran poco más que mercancías. Posteriormente fue entregada como esclava a los mayas, imperio que se encuentra al lado del imperio azteca. Este cambio de destino le permitió conocer dos lenguas, el náhuatl, que era su lengua materna originaria del imperio azteca, y la lengua que hablaban los mayas. Tras toda una vida sirviendo como esclava, a los 18 años volvió a cambiar de destino. Esta vez fue a parar a manos de las tropas españolas lideradas por Hernán Cortés. Fue bautizada, y en sus primeros meses sirviendo a Hernán Cortés, aunque sí que es cierto que hacía tareas propias de una esclava, poco a poco se fue ganando el respeto de los españoles, y es aquí cuando empezaron a llamarle Doña Marina. Y es que Doña Marina demostró ser una mujer muy resuelta, inteligente y además por lo visto también era muy atractiva. Ahora viene el momento en el que cambió para siempre la vida de Doña Marina, y muy probablemente un momento crucial en la conquista española de América. Una expedición liderada por Hernán Cortés llegó a San Juan de Ulúa, un territorio que ocupaban los totonacas, uno de los pueblos sometidos por los aztecas. Unas canoas con nativos se acercaron hasta la posición de Hernán Cortés y sus hombres, con el objetivo de dialogar o ver qué hacían ahí esos barcos tan grandes. Pero había un problema en este diálogo, y es que no había manera de entenderse. Los españoles, como cabe esperar, hablaban castellano, y como mucho entendían la lengua maya, puesto que uno de los hombres de Hernán Cortés había conseguido aprenderla. Pero estamos en territorio azteca, aquí se habla náhuatl, una lengua desconocida para los españoles. Pues con Hernán Cortés maldiciendo y cagándose en todo porque no había manera de entender qué le estaban diciendo estos indígenas, de golpe Doña Marina se puso a hablar con ellos. Doña Marina entendía la lengua de estos nativos, puesto que recordemos que ella era originaria también del Imperio Azteca y por lo tanto conocía el náhuatl. Con todo el séquito español expectante y alucinando porque no se esperaban este giro de los acontecimientos, de golpe Doña Marina, además de hablar con los nativos, se puso a traducir al traductor de Hernán Cortés que sí que conocía la lengua maya. O sea, hizo de puente entre el náhuatl, la lengua de los aztecas, y la lengua maya, que sí que era conocida por los españoles. Hernán Cortés de esta forma vio el potencial de Doña Marina y juntos comenzaron a formar un equipo inseparable. Más aún cuando Doña Marina aprendió el castellano y ya no se necesitaba ningún traductor entre ambos. Dejó además de ser una esclava, y es que Doña Marina demostró una elocuencia extraordinaria y una actitud activa a la hora de convencer a otros pueblos indígenas para que lucharan junto a Hernán Cortés contra el Imperio Azteca. Para la toma de Tenochtitlan, que ya hemos dicho que fue una de las batallas más importantes para la caída del Imperio Azteca y donde participaron miles de indígenas, se considera que Doña Marina fue un elemento indispensable porque fue la que convenció a la mayoría de indígenas que lucharon en esta batalla. Doña Marina y Hernán Cortés, claro, tanto tiempo juntos, tantas aventuras vividas, incluso muchas veces con la muerte acechando, acabaron teniendo una relación más especial. Hernán Cortés ya estaba casado en España, pero sí que es cierto que entre sus múltiples habilidades también se encontraba la de ser un pichabrava. Fruto del amor entre Doña Marina y Hernán Cortés, en el año 1522 nació Martín Cortés Malintzin, el cual fue un reputado militar mestizo orgulloso de sus apellidos. Entre otros de los autores intelectuales indígenas que ayudaron a Hernán Cortés a tomar el Imperio Azteca, se encuentra también el noble indígena no sé cómo se pronuncia, os lo escribo por aquí. Con la llegada de los españoles, este noble indígena vio la oportunidad de recuperar una serie de derechos dinásticos que Moctezuma le había arrebatado.
Ofreció tropas, suministros, información sobre el terreno, incluso de forma activa convenció a otros pueblos indígenas para unirse a las tropas de Hernán Cortés. Lo curioso de este noble indígena es que solicitó convertirse al cristianismo y fue bautizado como Hernando, en honor a su querido amigo Hernán Cortés. Pero todo esto no solo ocurrió con la caída del Imperio Azteca. La conquista del Imperio Inca tuvo unos tintes muy similares. El Imperio Inca, también conocido como el Imperio Quechua, ejercía una relación de sometimiento sobre otras tribus, como por ejemplo los huancas, los chanchas o los chachapoyas. Un totalitarismo tampoco exento de sacrificios humanos. Por ejemplo, según lo indicado por Juan de Betanzos, un cronista español del siglo XVI, y refrendado por incluso arqueólogos antihispanistas, cuando murió el emperador inca Pachacútec, se enterraron junto a él 1000 niños y 1000 niñas, vivos. Por supuesto, no eran niños incas, eran niños de pueblos sometidos por el Imperio Inca. Habían niños que corrían otra suerte. Por ejemplo, una ofrenda habitual al dios del trueno, Illapa, consistía en coger a un niño y dejarlo en la cima de una montaña. Aquí el niño era pasto del hambre o de relámpagos. Y ya no vamos a hablar de las cabezas reducidas, los collares de dientes, tambores hechos con pieles del enemigo o, por ejemplo, las copas hechas de cráneos. ¡Eso es de cochino! Vosotros imaginad el odio que los incas causaron en el resto de pueblos dominados por ellos. En la caída de Cuzco, la capital del Imperio Inca, apenas participaron entre 200 o 300 españoles, liderados por Francisco Pizarro. Junto a las tropas de Pizarro lucharon miles de indígenas que estaban hartos de la crueldad inca. De hecho, muy probablemente, los hispanoamericanos que tenéis rasgos indígenas seáis más bien descendientes de los indígenas que lucharon junto a las tropas españolas que de aztecas e incas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros y compartirlo con la familia y amigos. Y, sobre todo, recordad siempre que españoles e hispanoamericanos somos juntos más fuertes que separados. Un saludo.